A bordo de la Victoria, un programa para los amantes del mar, de sus historias y de las grandes gestas náuticas. Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. A bordo de la Victoria, todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org. Te esperamos a bordo. Esta efeméride, por Real Decreto Gubernamental, está considerado como de especial interés público. Desde este portal, modestamente, también queremos divulgar a nuestra manera tan importante suceso. Y para contaros un poco hoy todo esto, contamos con la asistencia de nuestro amigo José Solá, que es el presidente de ACNI, la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Es un navegante, es el armador del PROS, un velero con que ha iniciado una magnífica aventura, repetir la vuelta al mundo por el mismo rumbo que Magallanes y Elcano. Es un amante del mar, de la historia naval española, y le gusta reivindicar a los marinos españoles y a la importancia de sus hazañas. Buenas tardes, Pepe. Hola, Andrés, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez. Veo que seguís varados en tierra. Tendríais que estar navegando. ¿Qué pasa? ¿No se despeja el horizonte y no hay buenos vientos? No, pues no. Sí, deberíamos de estar navegando ya hace tiempo, pero la situación en Perú, donde tenemos el barco allí también confinado, pues aunque parece que empieza a mejorar, no es nada buena. De hecho, hasta final de año las autoridades sanitarias peruanas mantienen un estado de alarma y de momento la prohibición de entrada con vuelos internacionales. Entonces, bueno, estamos a la espera de ver si esta situación se despeja y podemos reanudar la expedición. Porque ¿cuántos tripulantes lleváis en cada etapa? Bueno, en cada etapa, como sabes, el PROS está siendo tripulado por socios voluntarios que quieren participar en este proyecto, y para que todos los socios, en estos momentos alcanzamos ya la cantidad de 250 socios, una gran mayoría de los cuales están deseando participar. Para que todos ellos puedan participar, lo que hacemos en cada una de las etapas, vamos cambiando tripulaciones. Normalmente cada etapa, las tripulaciones están entre 6 y 8 tripulantes. Muy bien. Quiero saludar, si técnicamente estamos ya con audio y con todo, a nuestro capitán de navío, José Ramón Vallespín Gómez, que es director del Departamento de Estudios e Investigación de Historia y Cultura Naval de la Armada y también es el director de la revista de Historia Naval. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ramón. Él ya nos adelantó muchos datos históricos de este épico viaje y hoy pues, nos ampliará esta apasionante historia. Es un lujo contar en este programa con tu presencia. Muchas gracias. Un placer para mí. Bueno, como nos adelantó José Ramón la semana pasada, esta es la primera vez, nos contó muy bonito el abrazo del mundo. Parece que es la primera vez que se abrazó todo el mundo, cuando un grupo de navegantes al servicio de la corona española consiguió no solo circunnavegar el globo, sino lo que quizás sea más importante, que es hermanar y acercar a todas sus gentes. No fue un viaje fácil, como nos relató Elcano en el programa anterior, pero la pericia y supervivencia de esos hombres hizo que esto sea quizás uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Y quiero, José Ramón, siempre que Magallanes iba buscando el ansiado paso, el sur del continente americano, y que ya habían intentado otros marinos en expediciones anteriores, y a llegar a las Islas de las Especierías, que hasta ese momento eran portuguesas por el Tratado de Tordesillas. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer, José Ramón. ¿Ese era el motivo más importante de esa expedición o había algún motivo más importante que encontrar ese paso del sur? Básicamente es cierto, pero hay un detalle que falta ahí. El motivo fundamental era demostrar que las Molucas pertenecían a Castilla de acuerdo con el Tratado de Tordesillas. Una empresa, por cierto, imposible de realizar entonces. Pero hay cierto olvido de ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle es lo que explica prácticamente todo lo que no termina de encajar según las versiones más extendidas quizá, ¿no? Que se trataba de llegar a unas tierras, a unas islas,
que por el Tratado de Tordesillas le correspondían a Castilla. Claro, efectivamente los portugueses ya habían llegado porque ellos entendían que les correspondían a ellos. Por eso es muy importante el detalle de que tenían que llegar y demostrar que eran de Castilla. Precisamente por los términos del Tratado de Tordesillas, si no eran castellanas, estaban excluidas de las áreas que podían visitar. Y tengo que hacer también la puntualización, acabo de ver un vídeo en el que se dice lo contrario. Lo que tenían prohibido no eran las aguas, eran las costas y las tierras y las islas. O sea que podían navegar incluso por el sur de Cabos de Buena Esperanza y llegar, siempre que fueran las Molucas fueran de la corona castellana. Claro, no se había determinado. No sé si ha quedado claro ese pequeño y para mí importantísimo detalle. Si era así, si eran castellanas, pues podían hacer tratos con las autoridades de aquellas islas y todo lo demás. Si no, evidentemente no. ¿Y cómo le llega a oídos de Magallanes para contarle esta gran empresa al rey, a Carlos V? ¿De dónde podía tener esa información de que las Molucas realmente, no sabiendo todavía claramente las distancias y todavía era difícil saber la longitud, cómo había llegado a sus oídos que posiblemente las Molucas estuvieran en el lado oriental, entiendo, del Tratado de Tordesillas? Bueno, no lo sabemos, no sabemos cómo había llegado a sus oídos exactamente eso, porque como no lo podían determinar, como hoy sabemos que no tenían medios para determinarlo, no podían haber llegado a la determinación científica de que eso era así. Entonces, están tan cerca las Islas de las Molucas, que entonces era la especiería, están tan cerca del límite real que con que lo supusieran es suficiente. Y sobre todo, ante lo que estamos es ante una situación geoestratégica en la que, lógicamente, a Castilla le interesaba por lo menos tratar de ver si les correspondía. Y básicamente para mí eso es lo que fue. Tenían que ir y demostrarlo. Si no lo podían demostrar, que es lo que sucedió, pues entonces, bueno, veríamos lo que se hace. Eso es lo que produce el periodo de fricciones que va desde que llegan Elcano y Espinosa a las Molucas, o incluso desde que llega Magallanes antes a Filipinas. Ahí es donde empieza un periodo de discusión que va desde el año 22, que regresa Elcano, con la noticia de que es española, de que son castellanas, hasta el año 29, en el que por un acuerdo político Carlos I decide que son para Portugal, pero se las vende. Así que, bueno, ni siquiera en el Tratado de Zaragoza de 1529 se llega a determinar a quién les corresponden geográficamente. Por eso establecen un acuerdo, más allá del acuerdo de Tordesillas, pues arbitrariamente fijan una nueva frontera. En cuanto a la noticia concreta, se habla mucho de las cartas, de las noticias que dio Serrano, que había llegado a Molucas, y que dicen que había unas cartas que se las mandó a Magallanes. La verdad, a mí, dentro de mi ignorancia, a mí me llama mucho la atención que Serrano pudiera mandarle cartas a Magallanes, que no sabía ni dónde estaba, porque él estaba en las Molucas, y dice que le mandaba cartas a Magallanes que estaba en Portugal. Pero bueno, vale, podía ser, puede ser. Pero esas cartas no constan, se hace referencia a unas cartas que determinados autores de entonces, determinados cronistas, dijeron que se escribieron. Las cartas no están, entonces no sabemos exactamente lo que le decía. Y aunque le dijera lo que le dijera, tampoco podía aportar una determinación científica. Porque por esto que dices, José Ramón, entiendo que a partir de 1529, que ya, bueno, se ponen de acuerdo de que las Molucas están en tierras castellanas, ¿cómo se reparten el pastel de la especiaría? Es decir, Portugal sigue teniendo derecho a cargar en especia y España ya claramente también porque instala allí sus bases. Bueno, vamos a ver, el acuerdo político al que llegan, Tratado de Zaragoza de 1529, consiste en que a quien le corresponde el derecho de explotar las Molucas, no quiero decir apropiarse, porque realmente hacían tratos con
los señores del tal. Ahora, claro, si como Magallanes conseguían que los señores de la zona, en concreto en el caso de Magallanes, pues unos señores de Filipinas aceptaban el vasallaje del rey de Castilla, bueno, pues sí, había ahí una especie de dominio, digamos, político, civil sobre la zona, ¿no? Y efectivamente, a partir del año 29 queda claro que Castilla no puede ir a Molucas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las cosas entonces eran bastante aproximadas. Las noticias tardaban mucho en llegar. Estaban allí los supervivientes de la expedición de Loaiza. Ellos tardan mucho, lógicamente, en enterarse del acuerdo. Y por eso los que están allí, esta gente, y las expediciones que se siguieron mandando después, es verdad que siguieron yendo a Molucas, pero claramente estaban en contra de la interpretación estricta del tratado, no ya de Tordesillas, que insisto, no sirve para esto porque no servía para determinar a quién le correspondía el derecho. Es el Tratado de Zaragoza el que luego ya fija políticamente que la especiería le corresponde a Portugal. La cosa que no encaja es que Castilla, años después, cuando todavía está perfectamente en vigor el Tratado de Zaragoza, pues envía expediciones a Filipinas. Que cuando llega Legazpi, básicamente con orden de establecerse en Filipinas, a Urdaneta le sienta muy mal, porque Urdaneta parece ser que tenía una postura bastante legalista y quería respetar el acuerdo y no le parecía bien ir a Filipinas. Puede que fuera esa una de las razones que nada más llegar cogió el viaje de vuelta, porque no, claramente él mostró su desacuerdo con llegar allí. Bueno, Urdaneta, por otro lado, es el que permite que su descubrimiento del viaje de vuelta, pues es el que permite que efectivamente se afiance el establecimiento castellano en Filipinas. Bien. Pepe, vosotros estáis siguiendo la misma ruta que hicieron ellos y ya nos relataste vuestro viaje por el Atlántico y el paso del estrecho de Magallanes, con una difícil navegación por los vientos duros, porque aquella región pues, tiene corrientes que se forman, en fin, que incluso con un velero moderno y con toda la tecnología que lleváis y no llevaban ellos, pues aún así es difícil. Ahora sé que estáis en el Callao, en Perú, que estáis ahí varados. Y vosotros ya nos contasteis que habíais subido más al norte que la expedición, porque ibais con la intención de pararos en las Islas Galápagos, que fueron también descubiertas por otro español. Y luego mi pregunta es, ¿vais a hacer esta escala primero en Galápagos y tal, y luego retomaréis la misma ruta que hicieron ellos? ¿Bajáis un poquito al sur para entrar allá a la zona esa de Filipinas, o cómo lo tenéis previsto? Sí, efectivamente. Bueno, bien, habías dicho al principio que íbamos a replicar la misma ruta y efectivamente no es exactamente la misma ruta. Ellos, Magallanes, poco después de salir del estrecho de Magallanes, arrumba ya directamente hacia el noroeste. Va al principio inicialmente un poco hacia el norte, pero enseguida arrumba hacia el noroeste. Nosotros hemos decidido, como te comentaba, subir efectivamente hasta Ecuador, hasta Guayaquil. En un principio lo hicimos por los canales patagónicos, que desde luego Magallanes no recorrió, pero bueno, yo después de haberlo recorrido, pienso que no lo recorrió porque no los conocía, porque son de tal belleza que parece impensable que nadie navegando por los alrededores no se atreva a cruzar los canales patagónicos. Son verdaderamente impresionantes. Bueno, nosotros efectivamente, como te digo, subíamos costeando por las costas americanas, sudamericanas del Pacífico, porque, bueno, nosotros, como comentaba también, no se trata de hacer solamente un viaje a vela, sino de contar un poco lo que esto supuso para la humanidad, esta gesta que entonces, que hace 500 años, hicieron Magallanes y Elcano. Por eso teníamos previstos actos en Santiago de Chile, en Valparaíso, en el Callao y en Guayaquil. Y luego, efectivamente, el homenaje al descubridor de las Galápagos, Fray Tomás de Berlanga. A partir de ahí, efectivamente, nuestra intención era seguir la misma ruta que ellos, con algunas pequeñas modificaciones probablemente, pero sí pretendíamos llegar a Guam el 6 de marzo. El 6 de marzo se celebra tradicionalmente en Guam, es la fiesta nacional, es el encuentro de Europa y Oceanía. Y este año 2021 en particular será el 5º centenario, con lo cual
el evento será verdaderamente importante. Nuestro buque escuela Juan Sebastián Elcano, nuestro mejor embajador, estará presente, tiene previsto estar presente en esas fechas. Y nosotros teníamos intención de estar allí, pero en efecto no sabemos cuándo vamos a poder reemprender la navegación, porque, como te comentaba, ahora mismo en Perú la situación es delicada y no tenemos un fácil acceso en estos momentos al Perú, al Callao. José Ramón, porque ahora que ha nombrado Pepe la subida que han hecho ellos por Chile y Perú, en aquellos años, en el 1520, ¿qué sabemos de Chile y de Perú? Que eran costas muy deshabitadas, con indios, no habían llegado a esa zona todavía los españoles, no habían bajado. ¿Cómo estaban aquellas costas? No, efectivamente, cuando Magallanes sale al Pacífico, efectivamente él básicamente no conoce, ni él y ni que sepamos nadie. Hay que suponer que no había llegado ningún cristiano a aquellas costas, y es más, las costas de Chile y de Perú todavía están sin cartografiar a consecuencia del viaje de la circunnavegación. Posteriormente, en los mapas inmediatos, ni siquiera se pinta esa costa. Lo que pasa es que, claro, como Magallanes navega sustancialmente al norte y después, como ha dicho Pepe, ya después, antes de llegar al Ecuador, ya se separa de la costa. ¿Qué iba a decir? Pues que no está, bueno, que esto no está cartografiado, pero sí que por lo menos sabían que no había un continente que bloqueaba el camino al norte, eso sí, porque él había navegado. Entonces, bueno, más o menos se hacían una idea de que el continente sudamericano era más o menos lo que conocemos, pero solo una idea. Aprovecho para decir que la razón solo probable, porque no lo dijo, por la que Magallanes navega hacia rumbo norte al salir del estrecho de Magallanes, el estrecho de su nombre, es porque supone que el viento es favorable para subir al norte. ¿Por qué lo dice? Pues yo creo que es porque traslada al Pacífico Sur la situación de los vientos, la circulación oceánica de los vientos del Atlántico Sur. Y de la misma manera que para subir de Cabo de Buena Esperanza a Cabo Verde y ya de vuelta a Europa, el camino lógico era subir navegando más o menos cerca de la costa oeste de África, pues él básicamente hizo lo mismo, y después, más o menos, sabiendo que cuando llegara al norte del Ecuador iba a encontrar los alisios correspondientes, pero por una suposición, entonces esa es un poco la derrota que hace. Creo que esa es la razón. Ya, lo que pasa es que parece una osadía que una vez después de salir del estrecho Magallanes, que parecería lógico que subieran al norte, pero costeando, pues bueno, no sé si Chile o hasta Perú y luego torcieran hacia la izquierda y tal, que se separasen tan pronto de la Tierra, ¿no? Que parece que salen del estrecho de Magallanes y enseguida cogen rumbo al oeste, con muchas millas por delante y lo que dices tú, sin saber qué se iban a encontrar, ¿no? Y cuando se encuentran pequeñas islitas de poco fuste, ¿no? Y de poca enjundia, ¿no? Y con poca riqueza. Sí, el hecho de que después Elcano decide, porque se lo piden los vientos, decide que hace la ruta que le parece la más practicable en el momento en el que sale de Molucas él, y creo que también era lo previsto cuando iban a salir juntas la Trinidad y la Victoria. Elcano hace una navegación que es muy arriesgada, o sea, muy dura, muy demandante, porque él directamente tira para Buena Esperanza. Él más o menos sabe la distancia desde Timor, desde toda aquella zona del sureste de Asia. Él sabe bastante bien cuál es la distancia y decide cruzar. Y él casi seguro que sabía que le iba a costar meses. Y sin embargo, no duda, lo hace. Con eso lo que quiero decir es que para mí es evidente que aquella gente tenía un arrojo y una determinación y hacían un cálculo de lo que podían resistir, que lo que ahora nos parece absolutamente maravilloso, fantástico, heroico, y lo es, ellos lo consideraban como posible. Por eso Magallanes creo que cruza conscientemente el Pacífico, sabiendo que le espera una navegación muy larga, pero contando con que era capaz de atravesarlo. Se dice muchísimo que esperaban que las Molucas estuvieran más cerca.
yo no estoy nada convencido. Lo he dicho, me parece, en el programa anterior, el mapa de Kuhlmann 4, conocido como con ese nombre, pero que en realidad es un mapa portugués que pretendidamente se le presenta a Carlos I antes de empezar la expedición, en ese mapa, que teóricamente era más o menos lo que llevaba Magallanes en su derrota, ese mapa tiene un Pacífico enorme, prácticamente, en términos prácticos, igual que el que había. O sea que yo creo que él era consciente de que tenía que navegar una barbaridad. Y de la misma manera que Elcano calculó que podía hacerlo, Magallanes calculó que podía hacerlo. Aunque bueno, puedo estar equivocado, por supuesto. Todo esto, desgraciadamente, hay que especular, ¿eh? Quiero decir, no tenemos garantía total. No sé si yo creo que se me ha escuchado, ¿verdad? No, yo no te oigo. Sí, ahora perfectamente. Sí. Pasado que se ha ido Andrés, ¿no? Sí, Andrés se ha ido, sí. Sí. Bueno, se ha ido Andrés. Aprovecho y sigo hablando de la cuestión. Como decía... Lo que ha pasado. Sí, seguid hablando, voy a intentar solucionarlo. Yo calculo que, como he dicho antes, Magallanes era consciente de lo que esperaba y él busca, es otra de las cosas que no se suele explicar, él busca las latitudes norte, al norte del Ecuador, como he dicho antes, porque él busca los vientos que espera que sean favorables en esa zona. Y hasta me atrevo a pensar que evita el Ecuador, porque de la misma manera que hace una maniobra muy concreta para cruzar el Atlántico, yo creo que él, para cruzar el Atlántico, trata de cruzar el Ecuador de una manera muy particular, sabiendo que el cruce del Ecuador porque los vientos no son como los alisios que le llevan hacia el oeste. Él, por eso, no estando seguro de que le fuera a salir bien por el sur del Ecuador, él decide ir al norte del Ecuador porque tiene vientos. La cuestión de por qué no baja al Ecuador cuando ya más o menos sabe que está cerca de Molucas, eso no lo sé. El caso es que él llega a Filipinas, pero recientemente he estado estudiando la cuestión y resulta que Elcano, en la siguiente expedición en la que muere, él expresó su intención, sobre todo cuando ya asume el mando porque se muere Loaiza, él explica su intención de ir a Zipango, o sea, a Japón, que está bastante al norte. Eso como mínimo refuerza la lógica de que Magallanes navegara por el norte del Ecuador. Tienes razón tú. Tienes razón, y nos explicaba Charlie, el patrón de la nao Victoria, la semana pasada, que esta gente deberían de estar hechos de otra pasta. Yo cuando le preguntaba a Charlie, digo, y además que conozco la réplica de la nao Victoria, he estado en ella, que la vi en Cartagena, realmente me quedaba impresionado de decir, bueno, ¿cómo pueden ir aquí 60 tíos? ¿Cómo pueden llevar animales vivos? ¿Cómo pueden tener su vida normal de cocina, de tal? Con un barco que es una nuez, y que cualquiera de los que navegamos un poquito, lo que es cuando está calmado un barco así, que estás dando tumbos, cuando hay tormenta das tumbos también, y parece ser que das tumbos siempre, ¿no? Estas gentes estaban hechos de otras pastas, con otros miedos, pero bueno, realmente es alucinante que se atreviesen. Quizás muchas veces la necesidad también obliga, pero bueno, hacer estas cosas, ir a lo desconocido. Bueno, como la semana pasada ya tuvimos a Juan Sebastián Elcano, que nos hizo una breve reseña de su viaje hasta la salida al Pacífico. Bueno, le hemos pedido que nos cuente otra vez un poco cómo fue este año, que duró pues prácticamente un año desde que salió del Estrecho Magallanes hasta que inició el viaje saliendo de Tidor y tal. Pues vamos a darle paso a que nos cuente en un breve relato de año esos archipiélagos de Filipinas y de Molucas. Vamos a darle paso, por favor, Miguel Ángel, a Juan Sebastián Elcano. El miércoles 28 de noviembre, los 3 barcos que aún quedábamos desembocamos en el gran mar.
Si lo que habíamos pasado en cruzar de un océano a otro había estado lleno de hambre, frío, lluvia, tempestades y todo tipo de penurias, lo que nos esperaba en este nuevo océano, alguna vez calmo, no iba a ser mucho más fácil. Navegamos durante 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco. La galleta que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado la sustancia y que tenía un insoportable hedor a orín de rata. Para no morir de hambre, arrancábamos pedazos del cuero que recubría los palos, se cocía para ablandarlo y lo comíamos. Hasta algo tan repulsivo como las ratas llegó a ser manjar tan caro que se llegó a pagar a medio ducado la pieza. Mas no fue esto lo peor. Nuestra mayor desdicha fue vernos atacados por una enfermedad que provocaba la hinchazón de las encías hasta el punto de montar por encima de los dientes, y los que la sufrían se veían imposibilitados de tomar alimento alguno. Murieron 19 hombres, entre ellos el gigante Patagón y un negro del Brasil. Todos estábamos exhaustos, enfermos y débiles. Cualquier esfuerzo nos mataba. Las calmas eran exasperantes y los chubascos nos zarandeaban a ras de cubierta. No mejor suerte tenían los de la Sentina, que debían bombearla 24 veces al día. En cuanto a mí, nunca agradeceré bastante a Dios que en ningún momento se quebrantara mi salud. Durante este tiempo no descubrimos tierra ninguna, excepto 2 islas desiertas y baldías, a las que llamamos Islas Infortunadas. Navegamos entre el oeste y el noroeste, cuarto noroeste, hasta que llegamos bajo la línea equinoccial. Después de haber recorrido 60 leguas en esta dirección, descubrimos una isla y 2 más al sureste. El capitán quiso detenerse en la mayor para aprovisionarse, pero no fue cosa fácil. Los isleños venían a nuestros barcos y robaban tan pronto una cosa como la otra sin que pudiéramos impedirlo. Por lo maravillados y sorprendidos que quedaron al vernos, estos ladrones creían sin duda ser los únicos habitantes del mundo. Con gran astucia arrebataron el esquife atado a nuestra popa. El capitán, irritado, saltó a tierra con 40 hombres, quemó varias casas y mató a 7 de ellos. Así recobró el esquife, pero no juzgó conveniente alargar la estancia ante tanta hostilidad. Los habitantes de estas islas son pobres, pero hábiles salteadores, por lo que las llamamos las Islas de los Ladrones. Seguimos avanzando hacia el oeste hasta encontrar otra porción de tierra que los isleños nos dijeron se llamaba Zuluán, no muy grande, cuyos naturales eran honrados y corteses. Nos invitaron a conocer sus casas, cambiamos algunas cosas para demostrar amistad y de esta forma pudimos proveernos de alimentos frescos. Proseguimos la navegación entre islas hasta que el 16 de marzo de 1521 avistamos un archipiélago que nuestro capitán cristianó como de San Lázaro. El esclavo del capitán general tenía entendimiento de sus lenguas y así iniciamos buenas relaciones con el rey de esas islas, que se acogieron al bautismo cristiano de nuestro Señor. Deambulamos después entre muchas islas en las que había comercio, arribando a alguna de ellas donde sus reyes se prestaban al intercambio. Para asegurar una alianza duradera con un jefe indígena de la región, nuestro capitán se propuso derrotar a su enemigo, que era jefe de la isla de Mactán. Así, en la mañana del 27 de abril de 1521, el capitán general y 50 hombres, quizá con exceso de confianza, desembarcaron en la playa de Mactán para luchar contra Lapu Lapu y algo más de 1000 indios que se encontraban escondidos. Como la marea estaba baja, fue preciso fondear las naves lejos de la costa, y tras varar las chalupas aún tuvieron que andar mucho camino por el agua hasta alcanzar la playa con todo el peso del herraje y armamento. Ya estando en la arena, una avalancha de indios salió de la selva y en desigual combate un indígena le clavó una lanza en la pierna a nuestro capitán,
derribándolo al suelo. En ese momento, un gran número de ellos cayeron sobre él y lo lancearon hasta darle muerte. Así perdimos a nuestro capitán general, sin poder recuperar su cuerpo ni darle cristiana sepultura. Fue nombrado nuevo capitán Duarte Barbosa, al que no le esperaba mejor dicha. Lo mataron a traición, junto a 30 hombres en otra escala que habíamos hecho en el Cebú, en un banquete al que había sido invitado sobre pretexto de desagravio por la muerte de nuestro capitán. Con tan grande número de bajas, por muerte natural o por combate, largamos hasta una isla más al suroeste, que llaman de Bajol, donde se acordó quemar la Concepción, que tenía la quilla quebrada y un agujero grande junto a ella, y rescatar lo útil, ya que solo éramos 108 hombres, insuficientes para manejar 3 barcos. También se decidió nombrar a Juan López de Carvalho, piloto mayor de la flota, como jefe de la expedición. A finales de septiembre destituyeron a Carvalho como capitán general por su mala conducta, nombrando a Gómez de Espinosa nuevo capitán de la Trinidad, y yo fui ascendido a capitán de la Victoria. Así fue como, por azares del destino, asumí la empresa más importante de mi vida. Proseguimos la navegación hacia el Moluco, llegando a las ínsulas de la Especiería el 7 de noviembre de 1521 y arribando a la isla de Tidore, cuyo rey Almanzor nos dio buen recibimiento. Durante los siguientes días fueron llegando piraguas cargadas de especias. A mediados de diciembre de 1521, con las 2 naves cargadas de clavo, nos dispusimos a partir de regreso a España. Sin embargo, ese mismo día se descubrió una vía de agua en la Trinidad. Resolvimos o morir o con toda honra servir a nuestra Majestad para hacerle sabedor de dicho descubrimiento y partir con una sola nave a España por la ruta de los portugueses, bordeando el Cabo de las Tormentas, y que la Trinidad se quedase en el puerto de Tidore para ser reparada y regresar por donde habíamos venido. Navegando por estas tierras portuguesas y dado que contrabandeábamos, siempre andábamos alerta, y más cuando nos llegaron noticias de que había partido una expedición portuguesa para apresarnos. Sin tiempo que perder, y tras cargar bastimentos y agua, y con 600 quintales de clavo en la bodega, el día 21 de diciembre, aprovechando los vientos del monzón, que en esos meses eran favorables, partimos hacia el oeste con 47 hombres, 2 nativos y 13 indios, determinando hacer cuanto esfuerzo nos fuera posible por regresar a España. Saber qué ventura nos esperaba en tamaño océano, solo nuestro Señor, a decir verdad, podría decidirlo. Yo he sobrevivido para relatarlo a vuestras mercedes. ActivaRadio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en ActivaRadio.org. Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de ActivaRadio.org. Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en ActivaRadio.org. Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes. Participa en ActivaRadio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico programas@activaradio.es. Bueno, pues después de estos consejos publicitarios y de la cadena, seguimos para adelante. Bueno, en este pequeño relato que no dura más de 10 minutos que nos ha hecho Juan Sebastián Elcano, parece todo muy fácil. Nos ha resumido un año de su vida por estos archipiélagos y por estas islas. Y tengo curiosidad en lo que he leído de la historia de ellos, José Ramón. ¿Cómo sería este primer contacto con esos pueblos del sudeste asiático que supongo que no habían visto europeos por sus aguas, y encuentro
portugueses más adelante que estaban establecidos en las islas de las que vieron, pues ya habrían barcos seguramente de comerciantes chinos, de comerciantes primero por las islas de Filipinas y luego más adelante por las Molucas. Bueno, yo creo que lo más importante es comprender que no solo habían llegado los portugueses antes y por lo tanto, desde luego a las Molucas, luego aquellos habitantes de aquellas tierras, pues más o menos no les pillaba ya de sorpresa la llegada de otros navegantes cristianos. Pero es que antes de que llegaran los portugueses, habían llegado los musulmanes y antes que los musulmanes, los árabes realmente, o la cultura árabe y musulmana, es que antes había habido navegantes de todo tipo por allí. Aquello es una zona muy desarrollada. El trozo del viaje que consiste en visitar Borneo es la mejor demostración de que, claro, aquello era una zona bastante navegada por las gentes de allí y por los musulmanes. Entonces, lo que ven llegar cuando llega la expedición, cuando llega Magallanes a Filipinas y ya cuando hacen toda la derrota, el viaje por allí hasta que llegan a Molucas, hombre, no es una novedad del todo. De hecho, yo sostengo, años después, sobre todo en la campaña de Filipinas, que no pasa tanto tiempo, las cosas no cambian tanto tiempo desde que llega Magallanes hasta que llega Legazpi. De hecho, los castellanos y los portugueses, los dos pueblos, se referían a sí mismos como españoles, cuando tocaba se referían como españoles. Y por eso distinguían tanto, como había una disputa entre españoles, portugueses por un lado y castellanos por otro, es por lo que insisten tanto cada uno de ellos en que ellos son portugueses o que ellos son castellanos. No obstante, españoles todos. Lo digo porque para los moluqueños pues no dejaban de ser conscientes que era gente que había venido del mismo sitio. Yo me imagino que ellos ni siquiera tenían del todo claro que unos habían venido por el este y otros por el oeste. Para ellos eso era realmente irrelevante. Ellos no tenían la concepción geográfica que tenían, no ya la que tenemos nosotros ahora, sino la que tenían entonces. No era una concepción de un mundo completo. Eso le corresponde a aquellos cristianos, a aquellos españoles que llegan por los dos lados desde el otro lado del mundo. Esa es la gran hazaña de aquellos españoles. Pero ya digo, no les debió de causar excesivo. Bueno, eso te refieres, entiendo, a los pueblos allí, pues de Borneo, de Filipinas y tal. Pero ¿qué les los portugueses ya sentados con sus naves, cuando empezaron y vieron los barcos españoles en su demarcación, hasta ese día todavía, pues lo consideraban como parte del Tratado de Tordesillas? ¿Qué ocurrió cuando vieron esos españoles y con las bodegas vacías, pensando claramente que venían también ellos a comprar especias? Pues mira, precisamente ahí es donde sí que se puede introducir lo que tantos dicen, a mi modo de ver, exagerando, que Portugal mandó flotas para interceptar a la expedición. Vamos a ver, lo que sí que hizo el rey de Portugal, lógicamente, es dar instrucciones que casi no tenía ni que darlas, porque estaban ya dadas, que por supuesto que no permitieran que flotas castellanas entraran en la demarcación portuguesa. Y eso es lo que hizo la expedición de Magallanes, ya sobre todo cuando llegan a Molucas, que es con donde sí que había presencia ya un poco firme de portugueses, tampoco mucho, porque iban y venían, tampoco es una cosa que digas que habían llegado y ya habían establecido allí, pues yo qué sé, el reino de la India, como habían establecido, que ya tenían un virrey y todo en la India. Pero claro, evidentemente los portugueses dijeron, que aquí no podéis estar. Los primeros contactos son bastante civilizados. Los primeros contactos entre portugueses y castellanos son bastante civilizados. Los portugueses dicen, oye, que aquí no podéis estar, y menos aún no podéis cargar clavo. Pero la presencia portuguesa, como he dicho antes, todavía era muy débil. Estaban recién llegados. Habían llegado probablemente en el año 1511, o sea, solamente 10 años antes. Entonces, hay una disputa civilizada. Y luego, claro, cuando los castellanos persisten en su interés de quedarse allí, pues los portugueses echan mano de la ley y detienen a los navegantes castellanos. Eso es lo que le pasa
la Trinidad cuando regresa. Elcano se va, digamos, entre comillas, escapa de la acción de la justicia portuguesa y se marcha. Pero de ahí hasta, bueno, digamos, hasta el año 80, en que ya el rey es el mismo y ya, digamos, que se empieza, digamos, a evitar claramente el conflicto, pues hay una constante reclamación portuguesa de que allí no pueden estar. Se refuerza esa reclamación a partir del año 1529, cuando llegan al extremo de Asia las noticias de que se ha firmado un acuerdo, pues razón de más para que los portugueses sigan diciendo que esto es nuestro. Y para puntualizar lo que acabo de decir, incluso cuando Felipe II es el rey no solo de Castilla, sino también de Portugal a partir del año 1580, como los reinos siguen estando separados, igual que siguen estando separados Castilla de Aragón, seguían siendo dos reinos legalmente diferentes, a partir de ese momento todavía se mantiene un poco la delimitación, a pesar de que el rey es el mismo, la zona portuguesa es la zona portuguesa y la zona castellana es la zona castellana. El problema es que los portugueses, ya me estoy yendo en el tiempo hacia final del siglo, claro, los portugueses resulta que no tenían energías para cubrir tan vastísima zona como les había tocado, porque a Castilla le había tocado al principio una parte bastante pobre, el Caribe, que es lo que conocían al principio, y luego cuando llegan a Molucas, pues esa pequeña parte y de hecho los castellanos no llegan a dominar la parte del Pacífico que les corresponde, llegan a dominar Filipinas, por supuesto, pero ya no mucho más, Guam y poco más, la ruta del Galeón de Manila y poco más. Pues los portugueses empiezan a perder fuelle y es ahí cuando Castilla, España ya toda junta, se hace cargo del problema conjuntamente y es cuando son los castellanos los que echan a los holandeses de las Molucas que habían echado previamente a los portugueses. Vosotros que bueno, no vais a tener estos problemas con el PROS de entrar en aguas y en otros sitios, que vais, bueno, pues y bueno, pues ahora el mundo está un poquito más civilizado. Te quería preguntar, en esta segunda parte de ahora cuando salgáis del Callao, ¿qué escalas hacer en toda esta zona de Filipinas y en Molucas? ¿Vais a intentar hacer las paradas que hizo Magallanes, incluso hasta tuvo la muerte el capitán general? ¿Qué idea tenéis de parar y en cuánto tiempo pensáis hacer todo ese trayecto que en esta época lo hicieron ellos en un año? Bueno, vamos a ver, lo de en cuánto tiempo va a ser muy variable porque va a depender de en qué fecha podamos salir. El propósito, yo creo que todavía hoy alcanzable, bastante alcanzable, incluso aunque retrasemos la salida, es llegar a Sanlúcar el 6 de septiembre del 2022, como 500 años después de cuando lo hicieran ellos y 2 días después a Sevilla. Bueno, nuestro plan está trazado, pero claro, estaba trazado en base a unas condicionantes de fechas, de salidas, de la meteorología prevista en el Pacífico. Hoy pues vamos a tener que readaptar efectivamente toda esa derrota en función de cuándo finalmente podamos salir, cuál sea en esos momentos las temporadas aconsejables para navegar o no navegar tanto en el Pacífico como en el Índico, en función de la temporada de tifones, pero lo que desde luego sí vamos a no obviar es Guam, aunque no lleguemos el 6 de marzo, pasaremos por Guam, sin duda, por la Isla de los Ladrones. Tenemos después previsto arribar a Cebú y, por supuesto, estaremos en Mactán, si es posible, en la fecha del aniversario de la muerte de Magallanes. A partir de ahí, pues también están previstas etapas en Tidore y Ternate, y para después cruzar el Índico hacia el Cabo de Buena Esperanza y subir ya hacia la península. Estaba previsto, y es un programa que todavía pretendemos realizar, aunque, como insisto, dependerá un poco de las fechas, en vez de Cabo Verde dirigirnos directamente a la península, como hicieran ellos, pues arrumbar hacia el Caribe para, aunque no tenga nada que ver directamente con el quinto centenario, organizar una serie de eventos previstos tanto en Cartagena de Indias,
en Yucatán y en San Agustín, ciudad fundada por el adelantado de la Florida, Pedro Méndez de Avilés, y de ahí volver hacia las Azores y la península. Esta era la previsión original del proyecto, pero insisto, el objetivo es llegar a Sevilla el 6 de septiembre del 22 y dependerá de cuándo podamos salir y qué condiciones nos encontremos para ir ajustando esta derrota a esas circunstancias. Ahora que comentabas lo de Mantani, que habíamos hablado de, bueno, nos ha hecho una referencia de la muerte de Magallanes, ya nos explicó muy bien José Ramón la semana pasada quién era Magallanes, que no era un marino, era un buen capitán, que había sido capitán incluso en tierra, y que sabría dirigir pues, a un grupo de hombres tan variopintos, ¿no? Te quería preguntar, José Ramón, ¿qué supuso la muerte de Magallanes? Un líder, un hombre con el que ya pues, entiendo las tripulaciones tendrían su confianza tan variopinta. ¿Quién era su sustituto? Bueno, es muy aventurado. Hay que lucurar mucho acerca de lo que pensaron, porque solo tenemos verdaderamente unos pocos relatos. El único muy detallado es el de Pigafetta, y Pigafetta inventaba continuamente como buen periodista, y no dejaba que se le escapara una buena noticia ante la verdad. Y por tanto, lo que me preguntas, pues hombre, hay que hacer un poco de especulación. Pero viendo los efectos, que es como hay que juzgar la historia, creo yo, bueno, evidentemente la muerte de un capitán general, pues una persona además tan carismática y tan autoritaria como era Magallanes, pues lógicamente debió de causar un trastorno grande al principio. Además, no solo se murió Magallanes, sino que inmediatamente después el relevo, que es Barbosa, y varios otros notables de la expedición, parece ser que mueren en una celada que les hacen. Y claro, ya no es solo Magallanes, es que se han quedado muy descabezados. Pero, por otro lado, hay que decir que, bueno, parece ser que no les afecta excesivamente. Se rehacen, reparten otra vez los puestos, ascienden en parte por aclamación popular, es decir, estas cosas las consultaban muchísimo entre todas las tripulaciones, y también en parte pues, por cuestiones de antigüedad, dijéramos, ¿no? Al final es Gonzalo Gómez de Espinosa el que, siendo oficial del rey, es el que queda al cargo. En cambio, Elcano consigue ascender como jefe, digamos, de la cuestión náutica. Y, sin embargo, como digo, se les ve que, bueno, que siguen navegando, siguen con la determinación de llegar. Ya ha pasado tanto tiempo que ya todos son conscientes de cuáles son las circunstancias legales, las órdenes del rey, las posibilidades, el propósito que tenía por un lado cada uno de ellos y por otro lado el conjunto. Y lo que se ve es que continúan la misión y efectivamente por fin llegan a Molucas, gracias a la actuación de ellos dos, no Carballo, que fue un desastre, y Barbosa, que murió. Y bueno, yo diría que funcionó lo que nosotros hoy en día llamamos la sucesión del mando. La sucesión del mando ya estaba inscrita en sus códigos de conducta militar y empresarial, y bueno, ahí está, consiguen llegar y tal. Efectivamente, Magallanes se muere y es como si se hubiera corrido un tupido velo a su persona. Bueno, pues ya está, pues a otra cosa mariposa parece que hacen, ¿no? Eso es la impresión que yo saco. Oye, y ahora sé lo que supuso y en lo que he leído y en viajes de Marco Polo, lo que los ponía, pues eso, las especias, lo importante que era en el mundo del condimento y para la comida y para mantenerla, pero me sorprende una cosa, es que no sé calcular cuántos son 600 quintales de clavo que dicen que traen a España, pero bueno, viendo la bodega de un barco de envergadura y tal, dice, bueno, pues no sé si son 600 o 700 sacos de los que ahora conocemos de clavo. Dice, ¿cómo podía tener tanto valor las especias? Que se lee incluso que con que llegaron y trajeron a Sevilla, pagaron toda la expedición, que bueno, pues que en principio era una expedición cara, importante en todos los sentidos.
¿Cómo tenía tantísimo valor particularmente el clavo? Bueno, yo soy marino militar y yo tengo serias dificultades para comprender estas cuestiones monetarias, económicas y mercantiles. Sin embargo, precisamente porque soy marino y porque mi trabajo fundamental, el trabajo fundamental de las marinas de guerra consiste en proteger el comercio naval, esa es la misión fundamental, me doy cuenta, básicamente, de lo muy económico comparado con lo que es el transporte en tierra, el transporte marítimo. El transporte marítimo es esencialmente rentable. Entonces, claro, hay que darse cuenta de que aquellas especias que se producían en unas islas remotísimas, tan remotas como las de la especiería, el incremento de los costes se producía gradualmente a lo largo de todo el viaje, desde Molucas, pasando por 500 manos hasta que llegaban a Europa. El viaje en un solo barco, sin tener que pagar una sola aduana, desde salir de Molucas hasta llegar a Sevilla, pues oye, a mí se me hace fácil comprender que el negocio era redondo. Puntualizo que dice todo el mundo que el dinero pagó la expedición. Bueno, tengo mis serias dudas, porque parece ser que realmente lo que se hizo con las especias fue dárselas a Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro había adelantado el 25% de la expedición, había financiado con el 25% más o menos, un cuarto del coste de la expedición. Lo que hizo Cristóbal de Haro con esas especias creo que es difícil de saber. He leído algunos autores que cifran unas cantidades, pero Cristóbal de Haro era comerciante. Él, una vez que le dan las especias como pago a su inversión, yo diría que él se las lleva a Europa, las vende en Flandes y de ahí se distribuye por Europa y ya veremos el dinero que hizo o dejó de hacer. Está claro que Cristóbal de Haro se dio con un canto de los dientes con que le dieran el clavo para que él pudiera resarcirse. Si de ahí se puede derivar exactamente que con eso se pagó el coste de la expedición, probablemente es una simplificación. Se le dio las especias, quedó liquidada la deuda con él por haber invertido y aquí paz y después gloria. Los otros 3/4 partes las había puesto el rey y el rey era un gran rey, era un gran soberano que tenía una concepción estratégica del mundo y no creo que tuviera demasiado interés de hacer demasiadas cuentas. Él había mandado a una armada a que determinara que las especias eran suyas y si era verdad, el negocio a lo largo de los años iba a ser muy grande. Luego ya no lo fue por distintas razones, entre otras cosas porque se las cede al rey de Portugal. Es la mejor explicación que yo puedo dar. Pero la verdad, qué interesante ver en la historia, bueno, pues cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Y lo que dijiste tú la otra semana, que claro, le dimos mucha importancia a Magallanes y Elcano, porque son los que rematan un poco la faena, pero la verdad es que, bueno, pues sí se leen los escritos que intervino mucha gente. Seguro que la clarividencia del rey, que al final fue el que dijo adelante los faroles, pero bueno, sí intervino mucha gente, en banqueros, en prestamistas, en comerciantes. Es una cosa apasionante. Bueno, nos quedan nada, ya 5 o 6 minutos de programa. La próxima semana les contaremos el viaje de la vuelta ya al mando del Elcano, ya lo coge él a las salidas de las Molucas, por aguas pertenecientes a Portugal y que, bueno, pues seguro que supuso un acto de suerte por un lado y de audacia marinera, ¿no? Así que, bueno, solo nos queda, amigos, despedirnos. Quiero daros las gracias al capitán de navío, José Ramón Vallespín, por estas clases magistrales de historia. Muchas gracias, capitán, por comandar esta nave. Un placer. Y también, pues, las gracias a Pepe Solá por permitirnos compartir con él esta magnífica aventura que ha emprendido junto con otros amigos y que esperamos que la pueda reanudar cuanto antes. Pepe, muchas gracias por explicarnos vuestro viaje de completar la vuelta al mundo, que es el sueño que todos los que nos gusta el mar siempre hemos pensado y no hemos podido realizar. Ya sabes que aparte de quererte como amigo, te envidio, porque, bueno, ya quisiera yo poder estar en alguna de esas etapas que vais a hacer y sobre todo el trabajo que sé que llevas años haciendo para poder cumplir este sueño que has tenido.
Muchas gracias, Pepe, por contar contigo y compartir. Si Andrés, yo quería puntualizar que yo no solo siento envidia de Pepe Solá, sino admiración, porque lo que hicieron Magallanes y Elcano tiene mucho mérito, de aquello muchísimo más, evidentemente, pero todavía, oye, meterse en la aventura en la que se ha metido Pepe tiene muchas narices, no solo en la cuestión náutica, que ya la tiene, sino en la cuestión organizativa. Para mí, Pepe es un pequeño Magallanes que es realmente de admirar. Lo sé, y además que lleva muchos años trabajando. Es un hombre que su experiencia profesional ha estado toda la vida relacionada con los aviones. Y curiosamente, pues ahora ya creo que en la jubilación pues le ha tirado a esta empresa que, como dices tú, no es nada fácil de poner en marcha un proyecto de esa envergadura, tener un barco, estar años preparando gente neófita de la mar y que se van a atrever junto con él y sus gentes a dar esta vuelta al mundo. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Andrés, y también a ti, José Ramón. Pero bueno, cualquier comparación con lo que hicieron Magallanes y Elcano no es más que una tremenda exageración. En las condiciones en las que nosotros navegamos, aunque pasemos momentos de apuros, que sin duda los hay en una navegación de este tipo, no tienen nada que ver. Pero en fin, muchas gracias a los dos, insisto, y estáis a tiempo de apuntaros a alguna de las etapas que nos esperan. O sea que ánimo y adelante. Gracias y encantado de estar con vosotros. Tú sabes que no tengo tiempo para las largas, pero sí tengo una que Te pierdo, Andrés. Amigos, os espero el próximo miércoles en Activa Radio Bordo de la Victoria. Dar gracias a los oyentes.